Amén. Amén, hermano. Una pregunta. ¿Cuál sería la próxima palabra santa que nos tocaría después de Samuel? Ahorita le digo. Así nos preparamos. Amén. Amén, Señor Jesús. Hoy nos toca la semana 11. Sí, hermano. La siguiente es la gracia de Dios en la... No, ¿cómo es? La gracia de Dios en la economía de Dios se llama la palabra santa que sigue. La gracia de Dios en la economía de Dios. Sí, hermano. Bien. ¿Qué le Y ya vamos la a tenemos conseguir? en digital. Digital, ¿verdad? Sí, puede ser más fácil así. Gracias. Amén, hermanos. Con relación esta semana 11, relacionado con el título es David y Abigail tipifican al Cristo guerrero y la iglesia guerrera. En cuanto a esta lección en Primera Samuel, que nos relata cómo David trata con Nabal y Abigail. Nabal era el esposo de Abigail, pero era una persona bastante dura de carácter, fuerte de carácter y a veces irracional por lo que se mira ahí, pero Abigail interviene, como aquí lo menciona, y en la Biblia pues se menciona más, en forma más detallada, cómo la sabiduría de Abigail logró apaciguar a David, que él lo iba a ir pues, a terminar con él, pero al final él murió, entonces Dios es el que hizo la obra, pues en ese sentido, pues de que ya no siguiera viviendo. Y esto pues más que todo tipifica, como dice aquí, a David como la iglesia, como Abigail como la iglesia. Entonces, vemos en este capítulo la sabiduría de Abigail y cuando David respondió a la petición de Abigail bendiciendo a Jehová y que lo envió a su encuentro y también bendiciéndola a ella. Y además impidió que él derramara sangre y se vengara por su propia mano. O sea que él lo impidió porque le habló de una forma en el espíritu, no hay duda, pues para que él se apaciguara. Y además de esto, pues era Abigail, tenía belleza y sabiduría, pues por cómo supo manejar una situación tan delicada. Y eso cautivó a David. ¿Y qué hizo? Que después de que murió David por muerte natural, ¿qué es lo que pasó? Que cuando murió Nadal por muerte natural, David tomó a Abigail por esposa. La mandó a traer y venía con todo su séquito y se casó con ella, pero Abigail, no hay duda pues de que estaba predestinada para esto y fue el complemento para David, complemento en la guerra. Y esta forma es que David tipifica al Cristo guerrero en medio de los sufrimientos y Abigail pues su complemento. O sea que David tipifica al Señor Jesús como hombre en los sufrimientos de la tierra antes de la resurrección, porque sabemos nosotros que todo lo que sufrió el Señor durante todo ese proceso de su lo que pasó en la tierra, sus 3 años y medio de predicación del Evangelio, como tuvo un sufrimiento, pero al final lo recompensa y le da la glorificación y es el Dios viviente que ha venido a nosotros. O sea que él pudo conquistar a todos sus enemigos que usurparon la tierra. De la misma manera, el Señor ha ganado la batalla y la sigue ganando para nosotros, que es el terreno para el edificio de Dios. O sea que Dios estableció a David y varias veces le dio la victoria. Obtuvo victoria sobre los filisteos y él es un tipo del Cristo guerrero, como habla más adelante aquí. Y él es nuestro triunfo, nuestra victoria. O sea que nuestra confianza está en Él nada más. Nosotros no podemos ganar nada. Espiritualmente no podemos ganar absolutamente nada, sino que es el Señor el que gana la victoria por nosotros. Él es nuestro ayudador. O sea que
además de ser el rey y sacerdote, Cristo es el guerrero. O sea, Cristo es el que pelea la buena batalla con nosotros y vendrá. En su segunda venida, Él vendrá por los cielos y vendrá pues a vencer. Pero Él viene a, a vencer en esta guerra del Armagedón. O sea que el día de su ira, cuando Él regrese, Cristo será el vencedor, junto con los santos, junto con su iglesia gloriosa. O sea que cuando en el Apocalipsis su regreso será aquel que Él va a combatir. Él va a combatir a todos los ejércitos que se han unido contra Él. O sea que luchará contra el anticristo y todos los ejércitos de las naciones que se van a unir. Y Cristo vendrá con su novia, como su ejército. Y con ella combatirá contra el anticristo. Por eso es que Abigail representa a la iglesia y David representa al Cristo guerrero. David era un guerrero. Entonces el Cristo guerrero es el Cristo victorioso. Este Cristo victorioso que derrota al diablo y destruye sus obras. En la crucifixión, Cristo, ¿qué hizo? El Cristo victorioso echó fuera al príncipe de este mundo, porque venció la muerte. Había una trampa ahí, pero el Señor se la tendió a Satanás, cayó Satanás en la trampa y lo destruyó. Entonces, esto despojó a los principados y las autoridades y anuló la muerte. O sea que la muerte no prevaleció contra el Señor Jesucristo. No me muerte tu hijo, no me muerte. O sea que ahí el Señor venció la muerte. Nadie ha vencido la muerte, salvo cuando Él quiere, pues que ha resucitado a alguien, como el caso de Lázaro, la hija del centurión, o el soldado del centurión. Entonces, hasta ahí, pues y cuando la viuda está con su único hijo y él la resucita, pero es Él el que hace esta obra. Pero en este caso, Él hizo la misma obra en Él mismo, porque dijo, da su vida y yo la tomo otra vez, dijo. O sea que Él es el Dios, el gran yo soy. Y esta resurrección de Cristo victorioso, ¿qué? Declara que Él es el victorioso sobre la muerte. En este caso, esa victoria y esa esperanza de vida que tenemos nosotros, que físicamente vamos a morir, pero espiritualmente somos victoriosos porque estamos en Él y tenemos esta resurrección. Y estaremos en la nueva Jerusalén. Ahí estará, ahí estaremos los que creemos en Él firmemente y los que tenemos la fe de que así es y los que creemos que así es, los que no hemos visto, pero que es lo que es la fe que tenemos nosotros en este ministerio. O sea que Él liberó de qué? De la mano usurpadora a Satanás y que nos lleva al lugar más alto en el universo. Este Cristo victorioso y que viene como un general combatiente, es un guerrero con su ejército, ¿a fin de qué? A combatir en Armagedón. ¿Contra quién? Contra el anticristo. ¿Contra quién? Contra los reyes que le sigan y todos sus ejércitos, porque se van a unir muchos. O sea que hasta aquí habla del Cristo victorioso. Y a partir del día 3 habla de Abigail, que tipifica a la iglesia guerrera en medio de los sufrimientos, que Abigail siempre estuvo al lado del guerrero David. El matrimonio de Abigail con David tipifica a la iglesia enlistada como ejército. Abigail que tipifica a la iglesia guerrera que combate en todo el reino de Dios en medio de sufrimientos. Abigail que tipifica la necesidad que tenemos de ser uno con Cristo en sus sufrimientos. O sea que todas esas aflicciones de Cristo dice que pertenecen a dos categorías. Una es las que fueron cumplidas por Cristo mismo y las que necesitan ser completadas por los apóstoles y los creyentes. O sea que siempre en la Biblia se presentan dos cosas, siempre. En este caso, las cumplidas por Cristo y en otro, para ser completadas por los apóstoles y los creyentes. Una subjetiva y otra objetiva. O sea que esto es una lección que tenemos en el quehacer de la Biblia. Y, por ejemplo, Pablo menciona las aflicciones de Cristo en relación con la mayordomía de Dios. Por ejemplo, el mayordomo puede ser llevado a cabo por medio de los sufrimientos, que es un quehacer, que es una preocupación, que es una gran responsabilidad la mayordomía. O sea que si deseamos nosotros participar en esta mayordomía, que debemos estar preparados para sufrir en alguna forma. O sea que todos aquellos que participan en el servicio de la iglesia o en el ministerio deben estar preparados ¿para qué? Para participar en aflicciones propias de un mayordomo, de los que
Y esto significa que debemos estar dispuestos a pagar un precio. Pero no es como se habla que va a pagar el precio porque da dinero. No, no, es un precio que es espiritual, es un precio que es una consagración al Señor y que es necesario para cumplir con esta nueva mayordomía. Entonces, Abigail, ¿qué tipifica? El hecho de que la iglesia participa juntamente con el Señor Jesús en la guerra espiritual. O sea, que es lo que trata de Abigail, y hay más hermanos, así que amén. Pues si hay más tiempo, pues podríamos compartir otro poquito. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Parte de esta semana nos dice que David tipifica al Señor Jesús como hombre. Nos dice que los sufrimientos que David llevó sirvieron para conquistar a sus enemigos, que usurpaban la buena tierra. Y que gracias a esas tribulaciones el Señor lo entrenó para que él pudiera vencer a sus enemigos y ganar la tierra para el edificio para Dios. Esto me hace recordar que una hermana, cuando oramos por los enfermos, primero da gracias por las enfermedades, porque estas nos hacen buscar al Señor. Y pues así como David tuvo tribulaciones, las tribulaciones en nosotros son siempre con un fin, pero amén, hermanos, que tenemos al Señor. Y cuando estamos en estas tribulaciones debemos de dar gracias, porque es cuando el Señor se va extendiendo en nosotros. Prueba de esto tenemos también el ejemplo de Jacob, que él perdió todos sus bienes y aún a sus hijos. Y la esposa le decía que maldijera a su Dios y que muriera en paz. Pero él lo que hizo fue maldecir el día en que nació y, y bendijo a su Dios. Y al final bendijo a su Dios, al Señor. Amén. Amén, hermanos, por el mensaje de esta semana. Esta semana pues nos habla acerca de que pues David es el tipo más completo de Cristo en muchos aspectos. Y hemos visto o hemos hecho algunas consideraciones de David, de la vida de David, del corazón de David, y cómo es que él tipifica muy cabalmente a Cristo. Pero esta semana nos habla de un aspecto en cuanto a la esposa de David, que es Abigail. Y estaba yo escuchando un pedazo del mensaje y el hermano hablaba acerca de que pues vemos ahí los diferentes tipos de las esposas o la iglesia como la esposa de Cristo, ¿verdad? Pero una de ellas era pues Eva, ¿verdad? Que tiene una tipificación en la iglesia como aquella que es el complemento de Dios, ¿verdad? Y digamos, vemos varias figuras en la Biblia acerca de esta esposa, pero Abigail es un tipo maravilloso de Cristo, de la iglesia, porque esta Abigail llega a ser uno en el combate que tiene David, ¿verdad? Entonces, hoy la iglesia es la que combate juntamente con Cristo en contra de su enemigo. Entonces, es un tipo maravilloso de la vida de la iglesia, ¿verdad? Y digamos, en la primera parte vemos que pues David entra a un lugar y él tiene un conflicto, ¿verdad? Con el esposo de Abigail, pero vemos a una mujer muy inteligente, muy sabia, porque lo que ella hace para que el esposo de ella no entre en conflicto con David es que ella prepara panes, lleva comida para toda la gente de David, y ella sale al encuentro de David, y lo que hace es que apacigua el corazón de David. Pero también vemos cumplida ahí la idea de que luego este hombre pues muere, más adelante muere, a pesar de que Abigail, digamos, hizo lo correcto, tuvo mucha sabiduría, pero luego muere. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver ahí es que realmente
pues la mujer debe de ser muy sobria, muy sabia en cuanto a la edificación de su propia casa, de la casa del Señor. Debe participar de esta edificación. Entonces llama la atención mucho a la mujer para que sea una persona sabia, que tome decisiones adecuadas y que no se pierda, sino que sea como un soporte para el marido. Pero este prototipo es el prototipo de la iglesia, ¿verdad? Una iglesia reinante que pueda ser el complemento de Cristo. Y me gustaba algo muy, muy importante, y es de que luego cuando muere este hombre, está tipificando a la carne, ¿verdad? Que quiere decir que cuando nosotros terminamos con la carne, podemos tener una relación, ¿verdad? Con Dios o con Cristo. Entonces me impresionó mucho eso. Realmente es urgente que la carne sea destruida, ¿verdad? Este hombre, este esposo de Abigail, está representando a la carne. Y cuando él fue destruido, pues ya David pudo tener una relación con Abigail. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hoy se oponen a esta comunión con el Señor son cosas de nuestra carne, de nuestra vida natural. Entonces, hoy debemos de ver la necesidad y la urgencia de que esta carne sea destruida y que sea llevada a la cruz, porque entonces puede llegar a cumplir el propósito de Dios. Entonces, vemos en la historia que David y Abigail tienen pues este encuentro, luego él pues la toma como mujer, y esta Abigail, a diferencia de Mical, ¿verdad? Que Mical fue una mala mujer, digamos, en la historia para David, pero esta Abigail es la única que puede representar a la iglesia, porque es alguien que acompaña a David en todas sus victorias, en todas sus hazañas, en todas sus guerras. Y definitivamente el Señor anhela hoy que la iglesia tome esta posición como aquella que pelea la batalla juntamente con Cristo. Hermanos, el Señor está hoy adquiriendo, por decirlo así, soldados para esta guerra, está adquiriendo combatientes para esta guerra, y nosotros no debemos de despreciar entrar en este ejército celestial. Y me impresionaba el himno que habla de esto, ¿verdad? ¿Qué precio hay que pagar por entrar a esta armada celestial? Que es algo de lo que hablaba el hermano Jorge. Hay que pagar un precio, existe un precio que se debe de pagar, ¿verdad? Entonces, debemos de ser llevados a esta relación de amor entre nosotros y Dios, pero a esta relación donde nosotros nos convertimos en el complemento de Cristo en este. Hoy es el guerrero. El Dios está preparando un guerrero, pero tenemos que estar conscientes, porque hay un versículo en la Biblia que ahorita no recuerdo dónde está, pero dice que aquel que quiere competir en la carrera y quiere ganarla se abstiene de muchas cosas. Y nosotros a veces queremos, pues sí, queremos participar de este ejército, pero hay cosas que no queremos dejar, ¿verdad? Todavía consideramos que el tiempo es nuestro, que el dinero es nuestro, que es mi vida, yo decido. No, realmente, si nosotros queremos ser parte de este ejército, debemos de permitir que el Señor primero aniquile nuestra carne, pero también a pagar el precio al no darle rienda suelta a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, a nuestra manera de ser, que en sí nuestra manera de ser, si no es pasada por la cruz, es nefasta para el propósito de Dios. O sea, no sirve nuestra manera de ser para el propósito de Dios. Porque alguien dice, pero es que yo así soy, siempre he sido así, pero no le servimos al Señor si no hemos pasado por la cruz. El Señor necesita pasar nuestra manera de ser, nuestra personalidad por la cruz, para que Él pueda obtener un guerrero, alguien que combate en favor de la economía del Señor. Entonces, hermanos, ciertamente hoy hay una dualidad, hay un enemigo, y esto ya se ha explicado en otras partes. Están los vencedores, pero está también Satanás, ¿verdad? Hay una contraparte que se está oponiendo a Dios, y hay una cosa bien impresionante acá, porque la voluntad del hombre decide muchas cosas, ¿verdad? Dios le dio al hombre libre albedrío, pero en la guerra de Armagedón el hombre va a querer hacer guerra en contra de Dios, y va a estar el hombre como tal queriendo derrotar al Dios de los ejércitos. Entonces aparece la novia, ¿verdad? Y esa vez la novia va ataviada como el guerrero, ¿verdad? Y baja con el Señor a hacer guerra contra los ejércitos del mundo, pero realmente el Señor ha preparado ya a este guerrero y simplemente él triunfa, ¿verdad? Entonces es una escena maravillosa, que en un momento a otro la novia, que es tan fina, ¿verdad? Vestida, ¿verdad? De lino fino, pero en un momento también ella es el guerrero, que está vestida con Cristo mismo como su armadura. Entonces la escena es maravillosa. Hoy el Señor anhela reclutar a muchos para este ejército. Hermanos, ¿vamos a responder o no vamos a responder? ¿Verdad? Hablamos ayer con Ángel.
que de todos modos, si nosotros no respondemos, el Señor se va a encontrar a personas que respondan, pero nosotros no vamos a ser parte, ni vamos a tomar parte de esta armada celestial. O sea, a pesar de que tal vez si Misco no le responde, por decirlo así, él va a encontrar otro lugar, ¿verdad? Pero nosotros queremos participar de esta bendición del ejército de Dios, entonces necesitamos unirnos al Señor. Y me recuerdo aquella historia, ¿verdad? Donde se está adorando, no sé si es el nombre, no me recuerdo si es Eliseo el nombre, perdonen que no recuerdo el nombre exacto del profeta, pero él tiene miedo, no me acuerdo si es Eliseo o Elías, pero él tiene miedo y le dice, y ahora, y si me matan a mí, y él está huyendo, pero le dice a él que, pues que no tenga miedo, ahora que él tiene reservadas algunas rodillas que no se han doblegado ante Baal. El Señor hoy está preparando a muchos hermanos a través de la tierra. Entonces, que nuestras vidas sean de valor dispensacional, que no desaprovechemos la oportunidad de entrar al ejército del Señor. Realmente es una bendición entrar en este ejército, pero también tiene un sacrificio, como diría hermano Jorge. También hay una vida en la cual nosotros nos entregamos, nos damos y dejamos que el Señor ejerza su administración y su soberanía sobre nosotros. Amén, hermanos. Amén. Me impresionó mucho este tipo de la iglesia que fue inteligente y muy sobria a la hora de saber qué hacer. Muchas veces nosotros somos muy pretenciosos y creemos que podemos aportar grandes cosas al Señor con nuestro intelecto, con nuestras habilidades. Creemos que somos personas muy diestras, ¿verdad? Pero la realidad es que el Señor necesita que primero nosotros podamos ser capaces de vencer la muerte o la carne que está en nosotros. Pero como muchas veces lo creemos, que esto es una lucha entre la carne y nosotros, ¿verdad? Que nosotros siendo diligentes, siendo emprendedores, siendo astutos, vamos a vencer la muerte. Pero la realidad es que la manera en la que nosotros podemos vencer esta muerte o esta carne es ministrando a Cristo. Si nosotros no tenemos el depósito o el agrado de Cristo, nosotros no podemos vencer esta carne. Nosotros podemos luchar contra la carne y al final siempre nos va a vencer porque es una fuerza mayor que nosotros. Pero si nosotros tomamos a Cristo como nuestra principal suministro, Cristo es capaz de vencer la carne porque la vida de Cristo es superior a la muerte. Y eso a veces cometemos el error de creer que como Cristo es superior a la muerte, nosotros lo somos y nosotros no somos superiores a la muerte. Pero el depósito de Cristo que hay en nosotros, cuando Él entró como nuestro espíritu, este espíritu sí es superior a la muerte. Entonces debemos tener cuidado cuando nosotros enfrentamos este asunto, creyendo que somos nosotros los que somos capaces de vencer la muerte. Pero la realidad es que la vida o el depósito de Cristo que hay en nosotros es el que es capaz de vencer la muerte. Entonces necesitamos aniquilar esta muerte, pero necesitamos ser ministrados por Cristo, necesitamos ministrar a Cristo. Y me impresionó mucho este asunto del ejército del Señor. Nosotros, a ver, como les decía, ¿verdad? A veces somos muy pretenciosos y que nos creemos a veces superiores a los demás, ¿verdad? Es que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, nosotros somos superiores y nosotros íbamos a ser vencedores, pero la realidad es que no vivimos una vida de vencedores, no somos aquellos que menosprecian su vida. Aún queremos tantas cosas de este mundo, ¿verdad? Aún tenemos tantas aspiraciones y para nosotros a veces es difícil dejarla porque es lo que hay en nuestro corazón, pero la realidad es que esto no le sirve al Señor. Cuando nosotros decimos que creemos en Él y que vamos a ser vencedores, pero seguimos viviendo esta vida, nos convertimos en personas del mundo que dicen creer en el Señor y la realidad es que viven una vida suelta, ¿verdad? Pero nosotros decimos que creer, incluso somos más atrevidos diciendo que vamos a ser vencedores y viviendo la misma vida suelta, pero necesitamos darnos cuenta que necesitamos llegar a ser vencedores, pero de verdad llegar a ser vencedores conlleva vivir una vida de acuerdo a la vida del Señor, no una vida de mentiras, una vida creyendo, siendo solo pretencioso y creyendo que tenemos todo
cuando en realidad vivimos nuestra vida como se nos da la gana. El Señor, como decía mi papá, ¿verdad? Al final Él lo va a hacer y seamos nosotros o no, Él ya tiene cómo va a consumar su propósito, pero depende de nosotros si queremos ser parte de esto y la manera en que nosotros podemos hacerlo es lo mismo, ¿verdad? Ministrando a Cristo, venciendo esta carne. Y algo que me impresiona mucho es que a veces nosotros creemos, ¿verdad? O sabemos que, bueno, es que la vida del Señor no es una vida de ser perfecto, ¿no? O de ser bueno, ¿no? Pero la vida del Señor siempre nos conduce a la manera perfecta de vivir. Y en esto no debemos confundirnos, porque como creemos que la vida del Señor no es ser perfecto o ser buenos, eso no quiere decir que la vida del Señor no nos lleve a hacer lo correcto. La vida del Señor es justa y la vida del Señor es maravillosa. Y si nosotros vivimos esta vida, nosotros vamos a ser justos y vamos a ser maravillosos. Pero la realidad es que si nosotros queremos formar parte de este ejército, esta vida debe fluir en nosotros. No podemos pretender tener la vida del Señor y estar muertos, ¿verdad? No expresar la vida se expresa. Y si nosotros vencemos, si nosotros somos vencedores, nosotros cada día vamos a vencer. No debemos equivocarnos en estos asuntos. Entonces es maravilloso ver el tipo de Cristo, de David, cómo él al final logra vencer a estos ejércitos, pero también cómo la iglesia es su acompañante, cómo la iglesia lo acompaña no solamente en su siendo su compañía, sino venciendo con él. Entonces necesitamos llegar a ser esta iglesia que no solamente lo acompaña y dice, ah, sí, yo creo en él va a ganar. No, debemos llegar a ser estos que vencen al maligno, que vencen la carne, que vencen todas las adversidades con Cristo mismo. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta semana. Que el Señor permita que su vida siga siendo impartida a nosotros. En el estudio Vida de Hechos vimos dos mensajes maravillosos, el mensaje número 19 y el mensaje número 20. Todavía estamos estudiando acerca de cómo es que se propagó el Evangelio por medio del ministerio del apóstol Pedro. Esta vez vimos el nombramiento de los 7 diáconos que está en Hechos 6, del 1 al 7. En primer lugar, el hermano comienza hablando en este capítulo de que la iglesia en ese tiempo tenía problemas. Ellos, así como se multiplicaba el número de los discípulos, así se multiplicaron las murmuraciones y se tenían desatendidas algunas de las personas que habían venido al Señor. El hermano habla algo bien interesante porque cuando nosotros vemos estos pasajes o cuando hemos estudiado, por ejemplo, el libro de 1 Corintios, nosotros, o al menos yo, ¿verdad? Yo me he asombrado y digo, pues, o sea, qué problemas los que tenían, qué problemáticos, pero el hermano dice algo aquí, ¿verdad? Así como los problemas que tuvieron los apóstoles y en el libro de los Hechos o como en el libro de 1 Corintios, la iglesia tiene problemas también, ha tenido problemas y se ha tenido que afrontar, pero muchas veces no sabemos de qué manera poder afrontar los problemas. Esta vez los hermanos pues vieron los problemas que había por causa de tantas murmuraciones que se levantaron, porque muchos de los griegos que estaban ahí, los helenistas, y estaban en contra de los hebreos, porque los helenistas, ellos hablaban griego, los hebreos hablaban su idioma, así que había problemas causados por el idioma. Entonces, por eso se hace el nombramiento de los 7 diáconos para poder atenderlos a todos. El hermano habla aquí algo maravilloso y es que ellos no toman una decisión así a la ligera o se reúnen para poder deliberar, sino que ellos oraron y oraron constantemente. Y el hermano dice algo aquí maravilloso
que orar no es solamente pedirle al Señor cosas o decirle que haga cosas, sino que orar es que nosotros nos sumerjamos en el Señor y para moverle al Señor y para que nuestro espíritu sea fortalecido. Así que de esta forma oraron ellos para que pudiera surgir también el ministerio de la palabra y para que de entre estos hermanos se pudiera tener luz a quienes escoger. Así que ellos eligieron a 7 varones que pues agradó, dice el versículo 6, dice, versículos 5 y 6, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes después de orar les impusieron las manos. Y me gusta esto porque ellos al tomar una decisión nunca lo hacían por sus propios gustos o pues apremiados por la necesidad, sino que tomaban el tiempo para orar, para ser guiados por el Espíritu. Así que para mí eso fue es una gran lección, porque yo soy una persona que soy a veces muy rápida. Yo le consulto todo a Josué e incluso pues lo pongo a mi papá, también le consulto, ¿verdad? Pero muchas veces no le consulto al Señor las cosas y soy muy rápida en decidir, así que para mí fue una gran lección lo que los hermanos hicieron, porque ellos se tomaron el tiempo para orar, ser fortalecidos y tener la guía del Espíritu para poder decidir quiénes eran los 7 diáconos que iban a poder ayudar. Así que pues estos hermanos pues fueron elegidos y los apóstoles impusieron sus manos para que ellos fueran identificados como servidores, ¿verdad? Y también para que ellos tuvieran impartición del Espíritu para poder hacer su servicio. El hermano hace referencia aquí y lo pone de mucha importancia, haciendo hincapié en que hay una lección muy importante y un modelo que hay que seguir. Y es que a pesar de que estos hermanos, por ejemplo, Esteban y Felipe, ellos surgieron como, por ejemplo, Esteban, como un hermano que era gran conocedor de la palabra y que podía impartir la palabra, era un gran maestro de la Biblia. Y Felipe, por otro lado, él era un gran evangelista. Pero aún así, estos hermanos, ellos estuvieron dispuestos a servir. Y el hermano hace mención aquí de que hay muchos hermanos que tienen grandes dones y no están dispuestos al servicio. Nosotros deberíamos estar dispuestos, dice aquí, a limpiar los baños, a predicar donde nos digan, a renunciar a nuestras propias comodidades, porque alguien que tiene un gran don tiene que ser un hermano también que sepa servir. Y también otro ejemplo y otro modelo que nos dan aquí es de que en cuanto al servicio, una sola persona no puede encargarse de todo, no puede agarrar todo el servicio y meterlo al bolsillo, sino que un hermano que pues tiene un servicio no puede encargarse de todo, sino que al igual que los apóstoles, pues tomar la decisión y orar delante del Señor para poder elegir a más que le puedan ayudar. Entonces, esto fue bien, otra cosa importante, ellos no designaron ningún líder entre los siete diáconos, porque si alguien hubiera sido líder ahí, hubiera sido alguien que sobresaliera y que mandara a los demás, sino que los eligieron a todos como iguales, para que todos sirvieran de la misma manera y ninguno tuviera en su corazón el hecho de sentirse más que otros. Así que en el versículo 7 también dice que la palabra crecía y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que el hecho de que ellos pudieran elegir a estos 7 ayudó a que la palabra pudiera seguirse propagando. Fue algo maravilloso y positivo para la iglesia. Y también por último, pues el hermano en el otro mensaje, en el mensaje número 20, habla acerca de que muchos de los discípulos aún tenían arraigada la religión. Entonces ahí entendí por qué razón el templo fue destruido por Tiro.
porque los discípulos estaban todavía muy arraigados a la religión judía. Y incluso el apóstol Pablo fue llamado por Jacobo para que hiciera su voto de nazareato. Y cuando Pablo pues iba a hacer este ritual del voto de nazareato es cuando él cae preso, soberanamente cae preso para que él pues no siga en la religión. Y por otro lado, pues los discípulos aún ellos seguían yendo al templo. Fue el caso de Juan y Pedro cuando se encontraron al cojo en la entrada del templo. Ellos seguían yendo y visitaban el templo, así que soberanamente, pues el Señor, para que ellos fueran sacados de la religión, permite que Tiro derribe el templo en Jerusalén para que ellos ya no sigan yendo y salgan de la religión. Así que el hermano también nos exhorta que en nuestra situación actual nosotros salgamos de toda religiosidad, incluso de prácticas de la religión, y que seamos completamente puros delante del Señor para el avance de su economía. Y por último, santos, quería compartirles lo que vimos con los jóvenes el día jueves, que fue realmente una revelación maravillosa, y es acerca de las pruebas que la Biblia nos da, que es la palabra de Dios. Hay muchas pruebas maravillosas que nos comprueban que la Biblia es su palabra. Y en primer lugar, pues nosotros podemos ver pues que pues la cantidad de escritores pues fueron guiados por el Espíritu Santo. También que la palabra no tiene ninguna mentira, todo es real lo que dice la palabra. La ley es perfecta, incluso en la Biblia no hay nada inmoral, todo es completamente de acuerdo a una moralidad elevada, de acuerdo a Dios. Y también hay muchas profecías que se han cumplido y que se están cumpliendo en la actualidad que nos dicen que la palabra es verdadera. También la Biblia puede ser comprobada en su veracidad por el poder que tiene la palabra, porque al predicar el evangelio, muchas de las personas que han sido pues han sido abordadas y predicadas, se les ha predicado el evangelio, han sido quebrantadas. También han cambiado su conducta. La Biblia es el único libro que ha cambiado la conducta de muchas personas y también sensibiliza la conciencia y nos hace arrepentirnos y volvernos hacia Dios. Y también vemos también muchas personas que han amado la Biblia y que han dado su vida por la palabra. Y también incluso la ciencia puede comprobar a la Biblia. Muchos de los científicos toman asuntos de la Biblia para estudiarlos y darles alguna prueba de veracidad o falsedad, pero realmente la Biblia es un libro infalible. Por ejemplo, el hecho de que la tierra es redonda y que gira, eso es una prueba que está en los versículos de la Biblia y muchos se han roto la cabeza estudiando esto, pero si tan solo hubieran leído la Biblia, se hubieran dado cuenta de que la tierra es redonda. Y también el número ilimitado de estrellas. Han querido hacer un conteo de todas las estrellas, pero realmente no se pueden contar porque la Biblia dice que las estrellas no se pueden contar. Así que alabado sea el Señor porque todas las teorías que se han planteado tienen que actualizarse, aún han sido refutadas, votadas y anuladas, pero la Biblia, ninguno de los versículos de la Biblia ha sido refutado, ni votado, ni anulado, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. Así que alabado sea el Señor por este libro, que podamos tener el aprecio por la Biblia, el aprecio adecuado por la Biblia, porque realmente es su palabra, es el aliento que viene de su boca. Así que alabado sea el Señor, que nos permita el Señor seguir yendo adelante y que podamos cada día amar su palabra y amar la revelación también que ha sido dada por los santos. Amén.
Todavía tenemos un par de minutitos, si alguien más nos quiere compartir. Pues esta semana nos habla acerca de esta figura, de estas dos figuras eh, prominentes acá en estos libros de primero y segundo de Samuel, David y Abigail, ¿verdad? Que tipifican David a Cristo como el aspecto guerrero y Abigail a la iglesia que también es guerrera. Entonces ya nos explicó un poco Marvin el asunto de la relación entre David y Abigail, pero algo curioso es que en ese punto de esta narración David va errante, digamos, está en el desierto, está en las montañas, él está huyendo básicamente y defendiéndose, pero va él con un grupo de valientes y también Abigail. Entonces, es bien interesante que nosotros veamos que la iglesia tiene ese aspecto también, ¿verdad? Que bueno, tiene ya, de hecho, este papel de guerrera. Y para ello necesitamos estar muy conscientes de tres voluntades que existen en el universo. Por un lado está la voluntad de Dios, y Dios, antes de que Adán existiera, nombró a un arcángel que administrara todo lo que sucedía en el universo. Pero este arcángel se rebeló, ¿verdad? Y fue juzgado y condenado. Y luego este arcángel, en su rebelión, en su vanidad, estableció una segunda voluntad en el universo, una voluntad que se opone, está diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. Y esta vino a ser la voluntad de Satanás, que está vigente, que está trabajando y que está también pues en esta lucha. De allí se origina esta lucha y estas dos voluntades, digamos, originales, la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás, pero en medio de estas dos voluntades existe una tercera, que es la voluntad del hombre. De esto ya nos platicó también Marvin. Cuando Dios creó al hombre, le dio voluntad, y también pues los ángeles tenían y tienen una voluntad propia, de tal forma que este ángel se amaneció y la tercera parte los siguió. Pero el hombre está en medio de estas dos voluntades. Entonces, en la semana también se nos explica que la iglesia en un momento debe luchar junto al novio para derrotar a este enemigo que se va a levantar junto con 10 naciones oponiéndose directamente a Dios. Y esto es bastante impresionante si lo vemos así. Se va a manifestar muy claramente esta voluntad opuesta a Dios. Entonces, ya pues esto tiene una connotación o un significado futuro donde van a suceder estos acontecimientos. Sin embargo, mientras esto sucede, también nos enseña a nosotros una manera la manera en que nosotros necesitamos vivir. Y entra aquí una tercera figura, una segunda pareja, digamos, que entra a tener una cierta relación entre David y Abigail, y la otra pareja sería Salomón y la Sulamita, donde estas dos parejas tienen que ver con la clase de vida que nosotros debemos entender que nos toca vivir y que necesitamos practicar. Por un lado, la relación entre Salomón y la Sulamita era una relación bastante privada, digámoslo de esta manera, lo cual representa nuestro disfrute del Señor de manera interna, en nuestro espíritu, dentro de nosotros, donde lo debemos disfrutar, comer, participar, pero también tiene una parte externa, representada por David y Abigail, que es una parte más externa, más pública, que se da en lugares donde hay sufrimiento y hay escasez, por ejemplo, el desierto, que es lo que menciona esta semana. De cualquier forma, esto es bien significativo en cuanto a nuestro vivir diario. Nosotros necesitamos tener tales experiencias constantes por medio de tres cosas especialmente. Una es el hecho de creer, ¿verdad? El hecho, solo déjenme buscar aquí mi apunte. Acá está, porque pues
este asunto de tener estos padecimientos, pues tiene que ver con tomar a Cristo y su cruz, como mencionaba Marvin, pero debemos considerar que realmente por nosotros mismos no vamos a decidir o vamos a tomar este camino de la cruz, ni tampoco podemos seguir las huellas del Señor Jesús por nosotros mismos, sino que realmente necesitamos tocar y contactar tanto a Cristo, al Cristo resucitado, para que realmente nosotros podamos decir y podemos pues practicar este asunto de voluntariamente darnos al Señor, porque es parte, es parte de estos tres asuntos. Voy a acá buscarlos. Aquí está. Una es, la primera no era creer, la primera es arrepentirse, la segunda es creer y la tercera es ser bautizados. Estos son el primer mandamiento, son los tres primeros mandamientos del evangelio, digamos, ¿verdad? La iglesia eventualmente debe andar conforme a la verdad mediante la gracia y esto es la parte interna y como novia debe vivir en amor y en luz, pero también es necesario que derrote al enemigo, ¿verdad? Para cumplir esto de que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Entonces es necesario que la iglesia también se convierta en un guerrero. Así que nosotros andamos conforme a la verdad y por la gracia, vivimos en amor y luz, pero también combatimos para subyugar a la voluntad satánica que está metida en todos lados, en todo el mundo, el gobierno, todas las cosas están impregnadas de esta voluntad. Entonces, para estos objetivos la iglesia debe ser el nuevo hombre, la novia, pero también el guerrero. Así que, a ver, hermanos, ya estamos llegando al tiempo. No sé si alguien más quiere añadir algo a este compartir. Creo que no. Así que, amén, hermanos, nos vemos en la tarde en la reunión de niños, los que les toca, y en la semana durante las diferentes reuniones. Que el Señor les guarde. Bueno, Jorge, Isaí, Marvin y familia, Carolina, bueno, Mario, Ana Paula, Mi hermano, Linda. Amén. Hermano, buenas tardes, hermanos. Eh, Hasta el próximo domingo. Llamado Gadi. Amén. Amén, feliz tarde. Buen Está bien. provecho. Buenas tardes. Sí, bebé. Que Dios les guarde. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos.